Dicen que están preparados para lo que llaman la Gran Guerra, el enfrentamiento cuerpo a cuerpo con los soldados norteamericanos. Pero el comando talibán, que posa desafiante para las cámaras en la frontera entre Pakistán y Afganistán, no parte para la línea del frente. Su misión es propagandística. Conducen a un grupo de periodistas occidentales en una visita guiada a su capital espiritual y actual centro del poder en Afganistán, la ciudad de Kandahar. Desde el comienzo de los bombardeos, el 7 de octubre, ningún periodista occidental había entrado hasta ahora en Kandahar. Un cementerio y una fábrica de prótesis ortopédicas bordean la entrada a la ciudad. Luego aparece una larga fila de tenderetes. Las chabolas improvisadas donde los más pobres intentan ganarse la vida contrastan con esta mansión que Bin Laden ha construido para el Mullah Omar, el clérigo fundador de los talibanes. Pero hay que seguir. La invitación de los talibanes es solo para comprobar los daños que los bombardeos aéreos han provocado en la población civil de Kandahar. Son malos tiempos para Afganistán. Nadie tiene comida, ni vestidos, ni casa. Es un mal año para todo el mundo musulmán. Los cristianos nos están matando. Nosotros no hemos hecho nada, pero ellos nos quieren matar. Queremos que nos dejen en paz. No les hemos hecho nada. Una bomba acaba de caer en una clínica del Creciente Rojo, el equivalente musulmán a la Cruz Roja. El proyectil ha atravesado los 2 pisos del edificio y lo ha reducido a ruinas. Las ambulancias han quedado sepultadas por los escombros, inservibles. Alguien muestra una camilla manchada con la sangre de uno de los heridos. Aunque no se enseña a las cámaras ninguna víctima, un médico con la cabeza vendada asegura que han muerto 15 enfermos. Dice que está muy enfadado y que después de esto no hay más remedio que tomar las armas y luchar. Enseguida se forma una manifestación, aparentemente espontánea, y un clérigo imparte doctrina. Los cristianos quieren matar a los musulmanes. Quieren destruir nuestro país. Ellos dicen que nuestras tradiciones son malas, que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. La presencia de milicianos armados no es solo una garantía de seguridad para los periodistas. Supone un freno para cualquiera que intente criticar al régimen talibán. Las consignas que grita la multitud siguen la doctrina oficial. Piden la muerte para Bush y Tony Blair y larga vida para Bin Laden y el Islam. La siguiente parada es para ver los restos de 2 camiones cisterna. Una bomba norteamericana los destruyó hace unos días. Dicen que 4 civiles han muerto en la explosión. Han llamado al dueño del camión para que lo cuente. El camión servía para traer gasoil, pero también para transportar gente. Pero lo han destruido y han muerto varias personas. Están bombardeando a la gente del pueblo que no tenemos culpa de nada. Pero al final, los musulmanes vamos a ganar la guerra. Los periodistas salen de Kandahar. La furgoneta de los talibanes les indica el camino. Los conducen por el desierto a un barrio minúsculo en las afueras de la ciudad. Entre las casas de adobe hay varias en ruinas. No hay derecho a que un país grande y rico como América bombardee Afganistán, que es un país pequeño y pobre. Ya no podemos vivir ni en nuestro propio país. Todo el mundo habla de los derechos humanos, pero entonces, ¿por qué nosotros no tenemos derecho a vivir? Por mucho que nos bombardeen, no acabarán con los musulmanes. En este barrio éramos 30 personas. Han matado a 12.
Este barrio se llama Chuni, dicen los guías talibanes. Aquí ha muerto mucha gente en los bombardeos. Han quedado enterrados en sus propias casas. Los escombros parecen antiguos, pero los talibanes enseñan restos de las bombas lanzadas por los americanos hace solo unos días. Chuni es un barrio de las afueras sin ningún interés militar. La única explicación al bombardeo se vislumbra por fin al dejar las casas atrás. La cámara capta fugazmente la imagen de 4 tanques en la distancia. Los talibanes creen que pueden proteger su armamento acercándolo a barrios poblados, pero solo consiguen convertir edificios civiles en objetivos militares para la aviación. La próxima etapa es una pequeña aldea, Chokar Karez, a 50 kilómetros de Kandahar. La caravana de periodistas se detiene a la entrada de la población. Una bomba sin explotar es un anticipo de lo que se van a encontrar. Las bombas que echan los americanos matan a todos, a mujeres, niños y viejos. Hoy las tiran aquí, mañana allí. Todo se destruye y queda liso como la palma de la mano. Hace una semana había en Chokar Karez una docena de familias. Muchas habían venido desde Kandahar. Creyeron que aquí estarían a salvo de los ataques aéreos. Aquí no hay talibanes ni muyahidines, pero lo han destruido todo. Nosotros somos inocentes. Yo he llegado hasta aquí huyendo de mi tierra en el norte. Allí estaba todo destruido. Y ahora también aquí. Lo destruyen todo. Nosotros somos trabajadores y ya no tenemos trabajo. No tenemos a dónde ir. Estamos viviendo entre las ruinas. Los talibanes dicen que aquí han muerto 90 personas. Las casas de adobe de la minúscula aldea parecen pulverizadas. Las explosiones han excavado cráteres de 7 metros de profundidad. Por todas partes hay fragmentos de obuses. En los escombros quedan restos de enseres y objetos personales que seguramente sus dueños ya no lucirán. El primer bombardeo, cuando empezó todo, fue de noche. Pudimos escapar y después regresamos. Sacamos a los muertos de debajo de las ruinas y los enterramos. A los heridos los llevamos al hospital. La segunda noche el bombardeo empezó a las 4 y terminó a las 8. Han muerto muchas personas. Nosotros no somos talibanes, somos inocentes. Esto era un pueblo pequeño, pero cuando echan las bombas lo destruyen todo. Destruyen la casa entera. Mangal, un viejo agricultor, nos enseña las tumbas de sus familiares, todos víctimas de un ataque aéreo. En total, dice, ha perdido a 30 parientes, 4 hombres, 12 mujeres y 14 niños. Algunos ha tenido que enterrarlos juntos. Nos va diciendo sus nombres. El anciano no se explica por qué los han bombardeado. Aquí todos somos agricultores, dice. No hay talibanes ni árabes. Nosotros no hemos hecho nada. Una oración por los suyos. El silencio del desierto roto solo por las cámaras de los fotógrafos. Los talibanes que escoltan a los periodistas se suman a la oración. Marcan con piedras en el suelo la dirección de la Meca y cumplen el ritual. Rezan con las armas a mano. De vuelta en Kandahar, los talibanes conducen a los periodistas al hospital Mirbais. Una placa recuerda que fue reformado en 1996 e inaugurado por el propio Mullah Omar, el fundador de los talibanes y hombre fuerte de Afganistán. Aquí llegan todos los días víctimas de los bombardeos. Dicen que han atendido a más de 200 y que no paran de llegar. Yo estaba en casa, con mi familia. Era de noche y nos bombardearon. Solo sobreviví yo. Mi mujer y mis 2 hijos han muerto. Solo porque vivíamos cerca de un cuartel talibán. Las historias son todas parecidas.
Familias enteras sorprendidas en casa por los ataques nocturnos de la aviación. Este es mi hijo. Pido a todo el mundo que paren los bombardeos. Solo me queda este hijo. En mi familia están todos muertos. Aunque en teoría no pueden trabajar, las dos mujeres que aparecen en el umbral dicen ser enfermeras. La primera no quiere hablar. Lo hace su compañera. Trabajamos aquí de enfermeras. En nuestras familias hay muchos heridos. Aunque tenemos miedo de salir a la calle por los talibanes, venimos a trabajar aquí. No venimos por dinero, solo queremos ayudar a los heridos. La última vuelta por Kandahar antes de salir de Afganistán. Los periodistas pasan por un centro de comunicaciones que no parece haber sido bombardeado. Más allá de sus puertas monumentales, el casco histórico construido en el siglo XVIII recuerda la importancia de Kandahar como capital del primer reino afgano independiente. Fundada por Alejandro el Magno sobre un oasis en el cruce de caminos entre Persia y la India, Kandahar es hoy la segunda ciudad de Afganistán. En 1994, los talibanes lanzaron desde aquí su cruzada para devolver la sociedad afgana a los tiempos del profeta Mahoma. Hoy, la mitad de sus 250.000 habitantes ha huido. En las calles apenas hay mujeres. El mercado de frutas y verduras, famoso en toda Asia, parece bien abastecido. Las tiendas están casi todas abiertas. Un mes después del comienzo de los bombardeos, la presencia inesperada de periodistas occidentales provoca únicamente curiosidad. Nosotros no queremos la guerra con América, no queremos la guerra con los talibanes, no queremos la guerra con Bin Laden. Nosotros vivimos el Islam y por culpa de los talibanes ha muerto mucha gente. ¿Por qué los americanos nos bombardean a nosotros si no somos talibanes? Es una excusa decir que nos atacan porque aquí está Bin Laden. ¿Por qué no bombardean Arabia o Pakistán, que son quienes apoyan a los talibanes? Los talibanes dicen que más de 1.500 personas han muerto ya en los ataques contra la ciudad. Son datos imposibles de contrastar. La prensa independiente está prohibida aquí y los periodistas occidentales solo pueden entrar en visitas guiadas. En apariencia, los talibanes dominan la situación. A punto de salir de la ciudad, camino de vuelta a la frontera, otro grupo de manifestantes rodea a los periodistas. Gritan contra América. Parece una protesta espontánea, pero eso, como otras tantas cosas en esta guerra, es imposible de comprobar. Los protagonistas del siguiente reportaje son otros musulmanes, pero en este caso son un colectivo de personas que viven en España, aproximadamente 600.000, en su mayoría árabes, y casi el 50% proceden de Marruecos. Hoy constituyen, por el número de fieles, la segunda religión en España. Otra forma de pensar, costumbres diferentes y con tendencias dispares en el ámbito de sus creencias. Los musulmanes, ustedes lo saben, no tienen una única autoridad religiosa a diferencia de los católicos. Hemos querido acercarnos a ellos, conocerles mejor, en un momento en el que los recelos, a raíz de los atentados contra Nueva York y Washington, se han hecho más ostensibles. Al calor del fenómeno migratorio, no cabe duda de que este colectivo crecerá en los próximos años. Los sectores más integristas podrían beneficiarse, dicen los especialistas en este fenómeno, de una falta de atención en el terreno educativo. Es viernes y en la mezquita del Centro Islámico de Madrid, más de 3.000 personas asisten al Yuma. Los varones en la planta baja, adornada con columnas de mármol y lámparas cordobesas. En la superior, tras la celosía, se intuyen las siluetas de las mujeres. Son musulmanes, les une el Islam, una forma de vida además de una religión. Los 5 pilares de su credo son la fe, el ayuno, la peregrinación a la Meca, la limosna y la oración. No tienen una única autoridad religiosa, lo que convierte en legítima cualquier forma de predicación.
Es el día festivo y en la calle los vendedores ambulantes ofrecen aromas y productos de evocación oriental. Son parte del colectivo musulmán que vive en España. 500.000 de personas de composición heterogénea y la mayoría de origen extranjero. El tejido musulmán es un colectivo nuevo y luego no conocía España antes de venir, no tenía una información sobre las costumbres, la forma de vida, no desconoce el idioma, viene de otra forma de pensar, religión, costumbres y todo esto. Huevo fresco, aceituna fresca. El Islam hace escasamente 10 años era una comunidad muy minoritaria, muy pequeña, a pesar de que fue en el año 92 cuando adquirió un cierto peso, con un cierto reconocimiento como religión de notorio arraigo en España. Pero el notorio arraigo no era tanto por el volumen como por una presencia de siglos anterior, aunque hubiera estado cortada durante un largo periodo de tiempo. La mezquita de la M30 es el centro islámico más grande de Europa. Construida con capital saudí, difunde el Corán, promueve la enseñanza del árabe, se encarga de la educación de 300 escolares y se muestra vigilante a la hora de aclarar cualquier interpretación acerca del Islam. Es una de las 50 mezquitas abiertas al culto desde 1980, cuando se aprobó la Ley de Libertad Religiosa. Voy a poner la abá. Precisamente este vestido, lo que se usaba en nuestros tiempos de convivencia, en tiempos de Al-Ándalus. Riay Tatari, un médico sirio, lleva más de 30 años luchando por los derechos de los musulmanes. Fundó la primera asociación musulmana y años más tarde la primera mezquita moderna. Es el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de carácter conservador y uno de los 2 secretarios de la Comisión Islámica, el interlocutor oficial ante la administración española. Tatari forma parte de la memoria histórica de los musulmanes que vinieron en el último tercio de siglo y que no podían practicar su religión. Prácticamente teníamos que explicarlo todo. Tenemos que explicar qué es el Ramadán, qué es la oración, qué es el Islam, por qué no comemos cerdo, por qué no... todo esto hemos luchado mucho. Desde luego no teníamos ninguna infraestructura. La hemos hecho nosotros con nuestras manos, sin ninguna ayuda. Y hemos buscado los medios del bolsillo de cada uno para hacer posible el cumplimiento de los requisitos islámicos en este país. Cada día en el matadero de Villalba se sacrifica según el rito islámico. Es la carne lícita o halal. Antes de cada sacrificio, el matarife invoca el nombre de Alá. Es necesario degollar al animal hasta que se desangre. No es una tradición, forma parte de la ley coránica y su precepto es obligatorio. La carne halal se vende en carnicerías islámicas y también se distribuye en colegios públicos donde hay escolares musulmanes y en los hospitales. El Islam se ha convertido en la segunda religión del país. Barrios como el madrileño de Lavapiés forman un pequeño microcosmos en el que conviven musulmanes de origen inmigrante. La mayoría son marroquíes y muchos no sienten una especial preocupación religiosa, pero su interés crece debido al ambiente hostil y a las dificultades de su condición de inmigrantes. En esas circunstancias, la religión refuerza su identidad. Desde hace tiempo, al barrio barcelonés del Raval se le conoce como el pequeño Pakistán. Aquí se sienten en casa. Son indoasiáticos, la tercera comunidad más numerosa entre el colectivo inmigrante musulmán. Los primeros pakistaníes vinieron a España en los años 70 a trabajar en la minería, el comercio o los talleres textiles. Sin apenas recursos económicos, el Raval era un destino asequible. Se habían dejado muy atrasados distrito Raval y cuando gente llegaron a Ciutat Bella encontraron posibilidad que de aquí a unos años puede tener un flujo turístico y habían posibilidades de encontrar locales
un coste mínimo para comprar o para alquilar. Como no entraba nadie en esas zonas, pues han decidido abrir negocios y han empezado a trabajar. Los pakistaníes, 15.000 en Cataluña, son muy cordiales, pero tras los atentados de septiembre se han vuelto desconfiados. Su país es frontera con Afganistán, son sus hermanos de fe. Islam traducido en castellano es paz, en inglés también es peace. Cuando es religión, paz, y además hay una gran equivocación, un gran error decir Islam como una religión. Islam no es una religión solamente, Islam es una sistema completa de vida humana, no solamente para los musulmanes, los discípulos del Mohammed, no, para toda la humanidad. La mezquita es el punto de encuentro de muchos pakistaníes. Los más pequeños han nacido en Cataluña y asisten semanalmente a clases de Corán y Urdu, la lengua de su país de origen. Son niños a caballo entre dos países y culturas. Pertenecen a la segunda generación de inmigrantes. Están integrados, pero conservan rasgos de identidad de sus mayores. Todo dependerá de lo que ocurra en el mundo y todo dependerá también del trato entre culturas, del respeto mutuo que se sepa crear en una sociedad que va hacia un cierto mestizaje o al menos hacia una cierta interculturalidad. Y bueno, en esa medida, ese proceso de socialización les va a llevar a recoger, a asumir aspectos de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de pensar, que los va a alejar de sus valores tradicionales. Hola, buenas tardes. Hola. Vine a entregar los papeles de mi padre para que le hagan la renovación de la residencia. Alma es musulmana, ha nacido en Marruecos, pero se ha criado en España. Ha reemplazado parte de las tradiciones de su familia. En otros casos, las mujeres, principalmente las de origen inmigrante, prefieren asirse a sus tradiciones. Su postura contrasta con las musulmanas conversas, nacidas en España y educadas en otros usos y costumbres. Para nosotras justo es una lucha en contra del ambiente, para ellas es agarrarse a su propio ambiente, ¿no? O sea, partir de cosas diferentes. Pero luego nos encontramos en puntos muy bonitos, ¿no? Muy iguales. Que es, pues, entender que Islam es una ayuda mutua, es un progreso del ser humano, y entonces en eso estamos de acuerdo. Khadija Candela se convirtió al Islam hace más de 20 años. Es feminista y trabaja como letrada del Grupo Socialista en el Congreso. Su larga melena de henna roja es todo un desafío a los que hacen una interpretación misógina del Corán. Se siente heredera de las mujeres de Al-Ándalus y rechaza la conversión en norma de las costumbres de algunos países islámicos. Entonces tú a los musulmanes tradicionales les dices de pronto, mira, aquí tenemos los textos donde se declara a la mujer igual que el hombre 30 veces en un sura. Entonces, ¿por qué seguís así con estas indumentarias? Ellos dicen, bueno, es la tradición. Entonces ahí es donde yo quería incidir, porque en España, como después de 500 años de persecución hemos perdido todas las tradiciones, pues no arrastramos ninguna de estas confusiones entre lo que son las normas del Islam y las tradiciones. Conocemos bien nuestra cultura, nuestra sociedad, las leyes en las que nos rigen y pretendemos que el Islam sea, pues, una opción normalizada, una opción que esté disponible para los ciudadanos españoles, y hacemos énfasis en que Islam es absolutamente compatible con los valores de la democracia formal y de la sociedad en la que estamos, y que incluso el Islam es una profundización en la democracia. Mansur Escudero es psiquiatra de profesión y uno de los 20.000 conversos españoles que han abrazado el Islam. Vive en Almodóvar del Río, donde se encuentra la sede de la Federación de Entidades Religiosas Islámicas, la opción más moderada del Islam. En la página web de su federación son frecuentes las denuncias contra el integrismo. Muchas veces apuntan a Arabia Saudí, un país rico que dedica importantes fondos a la difusión del Corán y que exporta el pensamiento wahabí, una de las corrientes más severas del Islam. Nosotros no participamos en absoluto de esa corriente de pensamiento, y quien la tiene y tiene el poder financiero para poder construir grandes centros y mezquitas, pues por supuesto pues exige que las personas que están a cargo de ella pues sigan su ideología. Debido a su procedencia inmigrante, la comunidad musulmana de España tiene pocos recursos.
La excepción son los grandes centros islámicos, donde niegan la influencia ideológica de sus financiadores. Yo creo que no influye absolutamente nada. Sí influye a título personal de las personas interesadas en tener una financiación determinada. Pero a las comunidades que están ahora dispersadas en toda España, yo tengo conciencia y conocimiento de que se está financiando por el propio bolsillo. Los sermones de los viernes están traducidos al castellano, con interpretación simultánea, y los escucha todo el mundo. Por lo tanto, este puede ser pues, un indicador para ver qué es lo que hablan estos musulmanes, qué es lo que hacen, qué es lo que dicen, qué es lo que... Nosotros servimos a los musulmanes desde las formas de pensar más cerradas hasta las más abiertas. La presencia musulmana en España se extendió a lo largo de 8 siglos. La toma de Granada puso fin al esplendor andalusí, pero no pudo borrar las huellas profundas de Al-Ándalus, paraíso perdido del mundo islámico. Para los musulmanes, Granada representa lo mejor de su pasado y quizás por eso, por la fascinación que la ciudad nazarí ejerce sobre ellos, muchos han vuelto para quedarse en el que consideran su antiguo barrio del Albaicín. Los propios musulmanes han ido buscando este lugar como el idóneo para establecerse, abrir sus tiendas, sus negocios para ganarse la vida, y al mismo tiempo han encontrado en la mezquita el lugar para ellos refugiarse y potenciar su cultura. Zacarías Maza estudió árabe en la Meca y todos los viernes da clases de Corán en este antiguo obrador de pastelería convertido en oratorio. Casi el 90% del comercio en esta parte de la ciudad está gestionado por musulmanes y su presencia ha contribuido a rehabilitar una zona que estaba deteriorada. Los propios granadinos no se atrevían a entrar en estas calles por el temor a ser asaltados, por el temor a encontrarse con borrachos, drogadictos, etc. Y ahora pues se ha convertido en unas calles totalmente limpias, donde no se consume prácticamente alcohol, se venden zumos naturales, se vende té, se venden artículos de regalo y acuden gentes de todos los sitios. Calles como la de Calderería se parecen a Fez, Damasco o Marrakech. Abundan los herbolarios, las teterías, los puestos de comida y ultramarinos, regentados por musulmanes, un colectivo que en Granada está compuesto por inmigrantes, españoles conversos y estudiantes universitarios procedentes en su mayoría de países árabes. Yo vine aquí para estudiar, estoy haciendo el doctorado en didáctica de la lengua y literatura y la verdad es que me enamoré de Granada. Al anochecer, Mustafa atiende su propio negocio. Desde el 11 de septiembre siente que los musulmanes generan desconfianza debido a los atentados. Pero la yihad o guerra santa no forma parte de los principios del Islam, y el islamismo, es decir, su politización a veces distorsionada, tampoco es una idea compartida por todos los musulmanes. Es como si la gente se fiara un poco, ¿sabes? Y bueno, eso ya crea un poco de... Y yo creo que esto es una falta de información, porque, yo qué sé, ser musulmán ya ha vuelto a ser como si fuera musulmán, es integrista, es terrorista y eso, pero no es verdad, no es cierto. Somos sospechosos. En mi España, lo digo como español, con una constitución para la cual yo luché también, ser sospechoso por tener una religión de renombre y arraigo, como es la musulmana, y en una Granada, realmente me parece una contradicción, dan ganas casi de llorar, ¿no? Ibrahim López es miembro fundador del Consejo Islámico.
Gracias a su mediación fue posible la reapertura del viejo cementerio, construido en 1937 para dar sepultura a los soldados de la Guardia Mora de Franco. Desde hace unos años ha vuelto a ser autorizado para el enterramiento de los musulmanes de Granada. Los primeros musulmanes que se instalaron en Granada hace 20 años eran conversos. La mayoría coincidieron en el llamado movimiento Moravitún. Tomás Navarro conoce bien su evolución. Para él, lo que queda de los moravitunes es un grupo pequeño que actúa como una secta de carácter integrista, con férrea disciplina de militancia radical islámica, que en nada se parece al grupo fundador. Al cabo de 10 años más, esa incipiente comunidad moravitún, dogmática, estructurada en torno a la personalidad fuerte de su líder, pues fue sufriendo lo que se llaman escisiones. Y esas escisiones han ido creando otros movimientos islámicos menos radicales y menos intolerantes. Son un sincretismo perverso del misticismo más bello con el neonazismo más agresivo. Son una minoría. Los moravitunes no llegan en Granada al centenar. Viven en un centro situado a las afueras de la ciudad. Y su gran obra inconclusa es esta mezquita con vistas privilegiadas a la Alhambra y a la antigua muralla. Las obras se interrumpieron hace tiempo y muchos dudan de que algún día finalicen. El mapa de la comunidad musulmana en España parece inspirarse en los reinos de taifas. Más de 100 asociaciones repartidas entre las dos federaciones que componen la Comisión Islámica. Sus dos líderes, Tatari y Escudero, acusan a la administración de haber paralizado acuerdos pendientes, pero en los despachos se oyen otras razones. Representan intereses muy diversos, puntos de vista sobre el islamismo muy diferentes, actitudes religiosas, políticas, sociales, culturales muy distintas. No hablan exactamente el mismo lenguaje, aunque tengan el denominador común del Islam. Y como nosotros no tenemos que entendernos con los dos separadamente, sino con los dos en cuanto secretarios generales conjuntos de la Comunidad Islámica de España, muchas veces sus diferencias internas hacen difícil el entendimiento. Me llamo Adil y soy de Marruecos y tengo 7 años. Me llamo Lucía y he nacido en Málaga y tengo 6 años. Hola, me llamo Hanna, he nacido en Torremolinos, tengo 8 años. Abdil, Lucía y Hanna son de origen magrebí. Como otros 50.000 escolares más, tienen derecho a recibir clases de religión islámica en los colegios públicos, según recogen los acuerdos del año 92, que este curso escolar se aplicarán por primera vez. El Ministerio de Educación designará a los profesores de acuerdo con la Comisión Islámica. Nadie quiere que surjan problemas como los detectados en Málaga cuando algunas alumnas fueron obligadas a llevar velo durante las clases de Corán impartidas por profesores designados desde la mezquita de Fuengirola. Hay un sistema de inspección que difícilmente puede estar controlando el día a día de la actuación en el centro, pero sí existe el conjunto general, el marco general en el que se tienen que mover y, por lo tanto, ante cualquier atisbo, indicio de que pueda estar pervirtiéndose lo que es la norma, se actúa con toda contundencia. Las clases de religión también beneficiarán a los 6.000 alumnos musulmanes de origen bereber nacidos en Ceuta y Melilla. Estos dos enclaves son los que, por razones demográficas, sociales y religiosas, concentran la mayor proporción de musulmanes españoles, 50.000 en total, que en el caso de Melilla suponen el 40% de su población. Otro de los asuntos pendientes para la comunidad islámica es negociar un modelo de financiación